Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Vamos a regresar a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos todavía en el capítulo 1, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 17 en este momento. Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, agarrando un poquito el contexto. Versículo 17 dice así la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Soberano Padre, nosotros estamos agradecidos en la mañana de hoy porque nos ha dado el privilegio de reunirnos como iglesia en torno a tu grandioso nombre, como se cantara: santo, santo, santo. Tú determinaste salvar al hombre culpable, pecador, y hacerlo partícipe de una comunión eterna contigo ante tu majestad excelsa, con todo lo que implica lo que el apóstol Pablo describe, cosa que ojo no vio, ni oído, oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Y tú la tienes preparada para nosotros en el cielo. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y ofrecer sacrificio de alabanza delante de ti por la muerte expiatoria de tu Hijo amado Jesucristo en nuestro favor. A todo lo debemos a Él. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. La última y segunda intervención que tuvimos acerca de esta carta a los Corintios, denominamos el tema como la demanda de un estado de emergencia a causa de las divisiones. La iglesia, si se ve afectada por síntomas de divisiones, debe parar cualquier cosa
con la finalidad de enfocarse en erradicar cualquier vestigio de esta índole. Y el apóstol Pablo sigue hablando dentro de ese contexto y va a llegar al capítulo 4 todavía dando pincelada acerca de ese tema, cómo contrarrestar eso. Yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos y yo de Cristo. Esa era la característica de los creyentes en Corinto. Y ahora el apóstol Pablo va a decir algunas de las razones que debemos nosotros tomar en cuenta como para contrarrestar ese espíritu. Y vamos a verlo simplemente en 3 puntitos que yo tengo aquí, que tiene que ver con algunos elementos esenciales para fortalecer la unidad de la iglesia. Vamos a ver simplemente, la porción es extensa, pero yo veo que la centralidad gira alrededor de esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que considerar para que la iglesia esté siempre bien unida? El versículo 18 es central y el último versículo de esta porción dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en el versículo anterior él concluye el versículo, dice que no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, que lo primero que se destaca es que la proclamación del evangelio tiene que ser puro, es decir, sin mezcla. La centralidad de la predicación, la proclamación del evangelio tiene, y la aceptación y la vivencia de ese evangelio tiene que ser puro y sin mezcla. El contexto en que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Corinto tiene que ver con la influencia filosófica y cultural que permeaba la ciudad de Corinto. Mucha filosofía, cada quien tenía algún mentor, alguien a quien seguir. Y eso ellos lo llevaron a la iglesia. Ellos estaban acostumbrados a seguir a algún mentor con alguna idea que ellos importantizaban, de manera que cuando se convierten al Señor, ellos siguen con el mismo espíritu. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Cada quien tiene su mentor y ellos quieren llevar eso al seno de la iglesia. Pero el apóstol Pablo les recuerda que la naturaleza del evangelio demanda de una predicación cristocéntrica. Fíjense cómo dice el versículo 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En toda la historia de la predicación del evangelio siempre ha habido personas que han tenido el ánimo de maquillar el evangelio, de hacerlo más potable, de darle alguna ayuda a Dios con el evangelio para que el evangelio sea aceptado, y que en cualquier cultura la gente tiene una idea de cómo debe ser la cosa, pues debemos nosotros buscar la manera de cómo llegar a ellos. Entonces, en el caso de los judíos, ellos pedían señales. El Señor había resucitado muerto, le había dado la vista a los ciegos, había levantado a paralíticos, pero ellos no estaban conformes con eso. Y en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, dice el texto que ellos le pidieron señal del cielo. No es simplemente que sane a un ciego de nacimiento,
No es simplemente que resucite a un muerto, no, muéstranos señal del cielo. Pídeme fuego del cielo, qué sé yo, haz un milagro extraordinario que no tenga que ver nada con aquí, con este planeta. Es decir, no estaban conformes, siempre pedían más revelación. Y el Señor le dijo, este pueblo demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que eso es en el caso de los escribas, de los fariseos, de la influencia de esa gente en el contexto judío. Pero los griegos buscan sabiduría, es decir, filosofía, demostración. Se dice que en la historia del cristianismo, especialmente en Europa, había muchas familias adineradas, con muchos recursos, así que ellos, como eran creyentes, ellos enviaron a sus hijos a los mejores seminarios del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de esos hijos no eran creyentes, pero estudiaron en los mejores seminarios del mundo, teología, estudiando filosofía y teología. De manera que de ahí salieron grandes hombres, grandes pensadores, eminencia, que escribieron muchísima literatura y que influyeron mucho en orfanatorio, en asuntos de ayuda comunitaria. Rudolf Pullman, él decía que a la Biblia había que ¿cómo se dice? Quitarle todos los mitos, demitificar la Biblia. Porque en la Biblia hay muchos mitos, decía él. Entonces, eso se le llamó a esos creyentes, a esos teólogos racionalistas. Por lo tanto, uno que sigue esa línea, William Barclay, usted le lee por ejemplo, el milagro de un paralítico que el Señor sanó, según Marcos capítulo 2, y el Señor le dijo, antes que cualquier cosa, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, toma tu lecho, vete a tu casa. Le sanó. Ahora, William Barclay dice que no, que eso no, él no estaba paralítico de alguna enfermedad física, sino que él tenía complejo de culpa. Y que Dios, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ya él no tenía problema, era complejo de culpa. Que el Señor no multiplicó realmente los panes y los peces para que comieran más de 5,000 personas. No fue eso. Lo que pasó es que cada quien tenía su pan agachado por ahí y como un muchacho de afrentoso sacó lo de él, todo el mundo sacó lo suyo y sobró pan. Pero realmente no hubo un milagro así. Entonces usted no va a encontrar un milagro. Y todo tendrá una explicación que encaje con la mente de la gente. Entonces, eso estoy llamando la atención porque no simplemente en la época del apóstol Pablo había gente que apelaba a la razón, nada más, que no por la fe, no. Dice el versículo 21, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Y el apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Ellos no creen, ellos no pueden aceptar eso, porque ellos están esperando un Mesías que venga en gloria y subyugue a los romanos y le devuelve el poder a los judíos y toda clase de bien. No puede ser uno que se deje crucificar, no puede ser. Y todavía aún los discípulos, siguiendo al Señor, tenían esa misma idea. Señor, ¿quién será el mayor en el reino? Y Santiago y Juan dicen, no, nosotros vamos a pedir ya, uno a la derecha y otro a tu izquierda. Ya está resuelto. ¿Quiénes van a hacerlo primero? Nosotros. Y el Señor le dijo, no, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones en las cuales que reina, pero entre vosotros no será así. Cristo resucitado, los discípulos dicen, ve acá, Señor, restaurará el reino de Israel en este tiempo. Todavía ellos están pensando en el reino.
aquí en la tierra. Los judíos no podían, dice, eso es un tropezadero. Ahora el apóstol Pablo de ninguna manera negoció la predicación del evangelio de que es Cristo crucificado, aunque para los judíos sea tropezadero, aunque sea una locura para los griegos, él va a mantenerse firme en la predicación de Cristo crucificado, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Nosotros no podemos negociar bajo ninguna circunstancia la centralidad de la proclamación y de la aceptación del evangelio puro, porque la naturaleza del evangelio demanda de una predicación cristocéntrica, no con sabiduría humana, no con racionalismo ni cuánta filosofía que usted pudiera pensar que le van a ayudar, no para satisfacer las expectativas de los oyentes, no para complementar el evangelio o tratar de mejorarlo o hacerlo más potable. Hoy la iglesia está llena de psicología y hay de aquel que dice que eso no es posible porque es una anticiencia. Y la filosofía es buena, la psicología es muy buena, le pone nombre a cierta cosa y ya usted puede identificarla, hace estadística. Ahora con el caso horrendo de la muerte del ministro de Medio Ambiente, oí experto dividiendo el cerebro, cómo funciona el cerebro en cada área, y después que él da una verborrea de detalle, entonces él cita a Romanos 7. Yo digo, wow, él tuvo que consultar todos esos científicos, esas eminencias, esos grandes pensadores de la humanidad, para él llegar a que el problema es el pecado. Si él hubiera leído la Biblia y se queda con eso, ya. Pero no, nosotros necesitamos aparentarle al mundo. Sí, él es un psicólogo, él sabe de eso. Casi, en el medio ambiente dominicano, el psicólogo es casi adivino. Él te ve a ti así y él sabe lo que tú estás pensando. No, un psicólogo. Y me da mucha pena, a veces los hermanos tienen alguna dificultad y dicen, no, tengo que ir a un psicólogo. Sí, va a pagar su cuarto y a perder. Es igual que consultar a los muertos por lo vivo. Tengan mucho cuidado, hermano. Y eso de combinar la predicación del evangelio con la sociología, con la psicología, es una aberración, es un problema que no les va a ayudar en nada, todo lo contrario, va a afectar la pureza del evangelio, porque usted está combinando algo que es suficiente, que es poderoso, que es lo único que puede quebrantar el corazón de un ser humano, es el medio que Dios ha establecido para salvar al pecador. Oiga lo que dice MacArthur: siempre que la sabiduría humana, ya sea un sistema definido de filosofía o no, se mezcla con la revelación divina, la revelación sale perdiendo. Y él sigue: la Biblia afirma claramente que el pecado es la razón de todos los problemas del hombre, físicos, mentales, sociales, económicos y espirituales. Por lo tanto, un entendimiento auténtico del pecado está completamente fuera de la psicología. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo John MacArthur. Usted dice, no, pero Elpidio, ¿a dónde estudia Elpidio? ¿Qué es lo que él sabe? Pero MacArthur ha escrito más de 400 libros y tiene una de las iglesias y ministerios más influyentes en Estados Unidos. Desafió el gobierno durante el COVID y ganó la causa. Y él dice, está completamente fuera de la psicología,
Pero Cristo no solo puede eliminar los sentimientos de culpa, también puede cancelar la culpa misma y en realidad el pecado mismo. Vuelve a repetir, cuando se impone alguna forma de filosofía humana sobre la revelación divina, la revelación pierde. Históricamente uno ha encontrado ayuda al Evangelio. Y en cualquier persona, usted está hablando espontáneamente, dice, mañana, si Dios y la Virgen quieren, mañana con Dios y la Virgen, y ya eso es un término popular, usted es como ingenuo. Usted lo ve hasta bien, porque él cree. Algunos agregan más, y todos los santos, y todos los sacramentos que se han inventado, porque el evangelio puro no es suficiente. Eso es como combinar, no, es mucho más grave que combinar un tratamiento médico con lo de un curandero o con los remedios caseros. Yo tengo ya varios años tratándome con la misma doctora, la misma gastro, y ella siempre, a mí me encanta, ella me dice, don Elpidio, no me tome remedio, no me tome remedio. De manera que muchísima gente me recomienda esto y lo otro, mira, lo que sirve para la gastritis es tal cosa, y yo me río de eso, pero la doctora me dice, no tome remedio. Primero que a mí no me gusta, y lo que saben dice que no vale la pena, le puede ayudar. Pues mire, cuando usted combina su fe en Cristo con algo adicional, es como combinar un buen tratamiento médico con lo que el curandero le dice. Siempre el tratamiento médico va a salir perdiendo. Segundo lugar, dice los versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio, según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, los ejemplos bíblicos en la historia de la redención, el énfasis es que Dios soberanamente ha administrado su gracia de manera que nadie se jacte ante su presencia. Los corintios tenían delirio de grandeza. Y el apóstol les recuerda que pero ustedes no, entre ustedes no son muchos los grandes, ni los ricos, ni los sabios. Entonces, ¿cómo es que ustedes ahora quieren engrandecer la fe por medio de filosofía, por medio de ciencia, por medio de excelencia, de oratoria, de poderoso? Porque ustedes no, la mayoría de ustedes no tienen oratoria, la mayoría de ustedes no tienen ciencia, la mayoría de ustedes no tienen cuarto. Y entonces ustedes quieren ser grandes y Dios los escogió por gracia a ustedes. Eso es lo que está diciendo este contexto. Miren, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, no son muchos sabios, según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio, según el mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, según el mundo. Y lo débil, según el mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se mofe, se enorgullezca en la presencia de Dios. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, sin salir de Corinto, uno puede quedarse en Corinto. Dios escogió
Corinto para establecer una iglesia. Y el apóstol Pablo acaba de salir de Atenas, la capital de Grecia, donde sí habían muchos sabios, donde había, bueno, a Grecia a Atenas se le llamó la cuna de la civilización del mundo. Y el apóstol Pablo no fundó una iglesia, pocos creyeron en Atenas, y él sale a Corinto y el Señor le dice, mira, no habla y no calle. Nadie te puede hacer daño, y yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, ahí Dios decidió hacer una iglesia. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Adán y Eva? Eva pecó, arrastró a Adán, Adán pecó, y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Es decir, hay un esfuerzo por estar en la presencia de Dios, pero no es suficiente, eso no sirve para nada. Recuerdo que había un libro que se titulaba Se te cae la hoja de higuera, que tiene que ver con la representación de los esfuerzos que hace el ser humano para llegar a la presencia de Dios. ¿Qué hizo? Versículo 21 del capítulo 3. Hizo Dios tomó túnicas de pieles y lo vistió. Tú no puedes por ti mismo, es Dios. Históricamente, bíblicamente, la redención pertenece a Jehová. Abraham, un idólatra de Mesopotamia, y Dios lo llamó. Y él creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Y los judíos nacieron de la descendencia de Abraham. Y Dios le predijo, mira, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero tu nación tú vas a tener una nación que desciende de ti. Y va a ser esclava 400 años en Egipto. Pero yo voy a librarte. Yo libraré esta nación. Y los judíos cuando iban al templo a adorar, vamos a Deuteronomio capítulo 5, lo que ellos debían recordar siempre. Al adorar a Dios, tomar los primeros frutos de la tierra e ir en el capítulo 26, versículo 5. Dice lo que debían hacer. Ellos tienen una canasta llena de fruto y van a adorar a Dios. Entonces hablará y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Pero oiga la introducción. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Qué jactancia podía tener Israel? Dios lo hizo todo. Creo que fue Sujel Michelén que tituló una serie de sermones basado en el libro de Ruth, En busca del Redentor. Así lo tituló, En busca del Redentor. Es decir, cómo el pueblo está buscando el Redentor, pero es Dios que está buscando el Redentor prometido, el que restaurará el reino, el que establecerá el reino de Dios aquí. Y hay un hombre que se llama Elimelech, que tiene su esposa, que se llama Noemí, y se van a Moab. Y tienen sus dos hijos, que se casan en Moab, y muere Elimelech
y mueren los dos hijos, de quien pudiera venir el Redentor, y viene Noemí, angustiada, amargada, porque en grande angustia, según ella, me ha puesto el Todopoderoso. Sin embargo, de Ruth y de Booz es que nace Obed. Cuando las tinieblas permeaban en la historia de la redención, Dios levanta a una simiente de la cual viene Isaí y luego viene el rey David. Pero el mismo rey David es el más pequeño de una familia numerosa. Y cuando el profeta va a ungir al rey, ni siquiera es tomado en cuenta para estar entre el grupo de los cuales va a ser escogido. Y viene el mayor, Eliab, y el profeta Samuel dice, delante de Jehová estás ungido. Y Dios le dice, no mire su estatura ni su apariencia, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que hicieron pasar los hijos de Isaí y dijo, a ninguno de estos ha escogido Jehová. ¿No hay otro? Hay uno que está allá cuidando las ovejas en el campo. ¿Cómo va a ser eso? Pues mira, aquí no se va a comer hasta que él no esté aquí. Y cuando llegó David, fue ungido por el profeta, porque Dios dijo, ese es. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios siempre se ha desarrollado, Dios la ha encaminado, por lo que he despreciado a la presencia de los seres humanos. Siempre. Esa es la historia de redención. Dios, eso es lo que dice el texto, lo vil, lo despreciable, Dios, eso es lo que ha escogido para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los poderosos, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y nace el Redentor y los sabios del oriente vienen a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Y ellos llegan a Jerusalén, la capital del reino. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos están en Jerusalén, la capital del reino. Y Herodes oyó eso y se turbó toda Jerusalén con él. Y hay que consultar a los escribas, ¿dónde ha de nacer el Mesías? En Belén. Hay que ir a una villa de Belén y allí no está la gran cuna, no, ni siquiera cuna hay. Una mujer llamada María tuvo que dar a luz en un pesebre, en el lugar donde los animales comían. Acostaron al Redentor del universo. Dice el texto, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Aplugo a Dios salvar a los creyentes por lo que a la gente le parece locura de la predicación. Cristo crucificado. Y ahí se divide la humanidad, los que creen, los que se pierden. Ojalá que nosotros podamos siempre valorar eso. Siempre valorar eso. Aún en República Dominicana el evangelio no llegó por altas cunas. No. Yo pienso que aquí, por ejemplo, en la capital, el evangelio comienza a tener auge en los estratos sociales más acomodados a partir de los años 80. De ahí para atrás son los barrios marginados. Siempre. Dios en su gracia, salvando a los seres humanos, hasta que, gracias al Señor, Él lo ha calado.
en la sociedad económica alta y ha sido de mucha bendición para el evangelio, pero Dios siempre ha utilizado una manada pequeña e insignificante en medio de la sociedad. Tercer y último lugar, la gloria de Cristo debe ser nuestra gran realización, nuestro gran logro. Mire cómo dice el versículo 30 y 31. Versículo 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, todo lo que un ser humano necesita para estar delante de la presencia de Dios, Cristo lo ha hecho ya. Sabiduría. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros el conocimiento de su gracia. Él determinó salvar al hombre por lo que la gente llama una cosa de loco. Cristo crucificado. Y usted y yo hemos creído eso. Y la palabra de Dios nos llama que somos sabios. Dice, nos ha hecho justificación, es decir, nos ha declarado justo delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Nos has hecho santificación, nos ha santificado aún a los corintios y nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Está citando a Jeremías capítulo 9, versículo 24. El apóstol Pablo encontró en una iglesia modelo problema de discordia en Filipo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y en el capítulo 2 ya él está llamando a la humildad. Él dice, versículo 3 del capítulo 2, nada hagáis por contienda o por rivalidad. Es decir, hay una situación en el ser humano, un delirio natural por el pecado, de mofarse, de engrandecerse. Y el apóstol Pablo, por inspiración divina, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Eso a veces es fácil leerlo y hasta enseñarlo, pero vivirlo, usted y yo, si tenemos el corazón parecido, nos damos cuenta que no es tan sencillo, sinceramente, delante de Dios, considerar a los demás como superior a él mismo. Él sabe más que yo, sí. Pero fulano dijo tal cosa. Sí. Ponle asunto, él sabe más que yo. Él tiene razón. Porque fuera de ahí, es hacer la cosa, dice él, por contienda o por vanagloria. Una gloria vana. A mí me encanta siempre recordarme que uno en el campo cosechaba maní y lo asaba en arena con todo su baqueta. Y cuando uno explotaba una baqueta de maní que no tenía, ¿qué era lo que tenía? ¿Cómo que uno le llamaba eso? Esa baqueta estaba vana, no tiene nada. Entonces, cuando un creyente es jactancioso, él tiene una gloria y no tiene nada. Parece una vanagloria. Los Gálatas querían también combinar el evangelio y ponerlo mejor, y hay que guardar la ley, circuncidarse y guardar todos los ritos de la ley. Y el apóstol Pablo le dice, ese es un evangelio maldito. Y él dice,
a mí que nadie me cause molestia. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. En lo único que me voy a gloriar es en la cruz de Cristo. Me voy a gloriar en eso. Esa era su gloria. En el capítulo 4 de la misma carta a los Corintios, dentro del mismo contexto todavía de contrarrestar el espíritu de división, fíjese lo que dice los versículos 7, versículos 18 y 19 de la primera carta. Hablando de los hermanos en Corinto, de esos que se mofaban, yo soy de Pablo, yo de Cefa, yo de Cristo, de Apolos. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tú no tenías nada, te lo dieron. Entonces, ahora te envanece, pero eso es dado. Una curiosidad, nunca se me olvida. Yo estoy tomando un examen que venía de la Secretaría de Educación. Yo soy un jovencito y yo me estoy examinando en el Liceo José Dubó de Puerto Plata de 8º curso. Entonces hay una joven que está afuera y dice, yo saqué tanto en ese examen y lo terminé como en 15 minutos. Y yo estoy pensando, yo estoy en mi examen. Mira, yo te doy a ti lo que tú quieras, que esté a mi alcance. Si yo, después que tú lo llenaste, te doy esto y tú lo llenas. Ella estaba jactándose de que ya pasó eso y yo sabía que no, porque ella y yo estudiamos en otro lugar juntos. Eso es como cuando un estudiante, un maestro le exoneró o qué sé yo, como se usaba antes, yo imagino que ya eso no se usa, que le ponían una nota que él no merece y que él no sabe de eso. Y él sale mofándose. ¡Ja, ya! Usted no sabe nada de eso. Le pusieron esa nota. Entonces no lo diga, porque usted se está mofando, envaneciéndose de algo que le pusieron que no es suyo, que usted no se lo ganó. Versículo 18 del mismo capítulo dice, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es decir, había un envanecimiento. Es decir, pensaban que eran y no eran nada. Hermanos y hermanas, no puedo olvidar algo que dijo el doctor Corniel Osiris, como le conocemos, en el último congreso de los templos bíblicos, de los líderes. A él le tocó dar una meditación en una mañana. Y yo no llegué en los primeros minutos, pero oí que él decía que en las iglesias habían hermanos que eran tan brillantes que, dice él, opacan la gloria de Cristo. Yo me puse la mano en la cabeza. ¿Qué? Hermanos que son tan brillantes en las iglesias que nublan la gloria de Cristo. Que el Señor nos libre. Hermano y hermana, esto no cabe a nada, pero nosotros, ¿cuántas veces comparamos los hermanos y los hermanos? No, pero fulano, no, pingano, porque el pastor Núñez, porque Sujel Michelén, y comparamos, y quién es, no, este. En el pueblo de Dios, no haga eso, no. Si usted lo hace con Curry y, ¿cómo se llama el otro? Y LeBron, se acepta. Y usted compara
¿Qué fue mejor de Pedro Martínez y Juan Marichal? Los dos dan el Salón de la Fama. Usted puede comparar eso. Y a los políticos, si usted quiere, lo compara. En el mundo de los espectáculos, la gente compara. Pero no en la iglesia del Señor. No haga eso. Que el Señor nos ayude a tener nuestra vida con la claridad del Evangelio de Jesucristo, con la centralidad de nuestra predicación y de la aceptación de ese mensaje. Y recordar siempre que por gracia el Señor le ha placido desarrollar toda la historia de la redención por su gracia en persona insignificante en el mundo. Y llevó a cabo la redención en la cruz del Calvario, una afrenta para los judíos, pero el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Que así sea.